Listo. Entonces, como les comenté, ¿qué vamos a ver? Bueno, acá el Magister Bataglia es quien hizo la documentación, clase 10. Nosotros estamos en realidad bueno, sí, estamos en la 10 o 9. No, esta es la 10, después vamos a juntar alguna clase porque nos salteamos una por el feriado. Vamos a ver archivos. Digamos, justamente, a ver, acá está, sí, los ejemplos que vamos a dar en la presentación muchas veces habla de CD, DVD, que ya son cosas que no existen más, pero esta es como la primera manera que vamos a tener nosotros de tener un repositorio de datos, en donde más adelante ustedes van a programar en capas, van a tener acceso con bases de datos y demás, pero esto es programación 1, estamos arrancando y la primera forma de persistir datos que vamos a manejar es archivos. Obviamente el archivo va a poder estar en cualquier lado que nosotros querramos y demás, pero va a ser una forma de, no solo de persistir datos, sino que es algo que se sigue usando bastante hoy en día y en aplicaciones Windows, aunque no lo parezca, para interactuar con otras aplicaciones. ¿Por qué? Porque cada aplicación maneja su formato de datos y demás, pero exporta a un archivo y nosotros lo que hacemos es leer ese archivo y obtener datos para nuestra aplicación, ya sea web, eh, de Windows Desktop, mobile, de lo que sea. Eso se suele utilizar, obviamente ya se empezó a usar más JSON y demás, que son cosas que verán después, pero eh, se sigue usando. Quien trabaje con Visa luchará con archivos constantemente o con cualquier banco que tenga una interfaz. Un archivo obviamente no es lo mismo que una base de datos porque no tiene todas las características de modelado de una base de datos, de estructura de datos, de normalización de datos y demás, sino que es algo plano, va dependiendo del tipo de archivo, nosotros vamos a ver archivos planos. Es un conjunto, se almacena en un dispositivo, se identifica con un nombre y el directorio que lo contiene, obviamente se almacena físicamente, dependiendo del sistema operativo y demás, pero discos tienen extensiones variadas, nosotros vamos a ver eh, de texto plano. Ventaja de usar archivos, permanencia, portabilidad, capacidad, independencia, residencia, o que reside ahí los datos. Desventajas, una gran desventaja que tenemos con el manejo de archivos eh, es la concurrencia y la parte transaccional, que todo eso se soluciona cuando pasemos a un manejo más grande de base de datos. Eh, pero ahora con archivos, bueno, ya tenemos esa complicación y la principal, no sé si la principal, las tres son importantes, es que dependen del programa que lo gestiona. Digamos, cuando nosotros usemos un archivo de texto es más simple porque es algo más abierto y casi todos los programas lo pueden manejar de manera simple. En este caso nosotros vamos a usar librerías de C Sharp, pero cuando, sí, quien haya luchado en algún momento con un Excel o algo así, depende mucho del formato de ese archivo, de, de la propiedad de quien desarrolla ese tipo de archivo, entonces entran un montón de complicaciones más. Con las bases de datos también se depende del motor que lo gestione, pero es un estándar un poco más abierto, se usa un lenguaje abierto y demás, entonces se apaciguan esas desventajas. Clasificaciones de archivos por flujos de datos, de entrada, salida, o sea, un archivo de entrada, un archivo de salida, un archivo de entrada-salida. Otro tipo de clasificación es por los datos que tiene, que principalmente son de texto binarios. Binarios son esos archivos que nosotros no podemos leer con el ojo humano, pero sí podemos interpretar con la máquina y transformar en un texto o lo que sea. Nosotros en esta materia vamos a trabajar principalmente con los de texto. eh, por tipo de acceso, que puede ser secuencial o aleatorio, o por el uso que se le da, que puede ser un archivo permanente, movimiento, o sea, o temporal, movimiento y temporal es casi lo mismo. Movimiento quiere decir cuando lo moves de un lugar a otro, más como una interfaz podría llegar a ser. Esta es una mínima clasificación
de archivos. Esto es lo que nosotros vamos a estar viendo principalmente, cómo vamos a manejar los archivos, que los vamos a manejar de entrada o de salida o de entrada a salida a través de las librerías del framework.net, en donde lo que vamos a crear va a ser un stream, un flujo de datos con nuestros archivos. Con el mismo concepto de cuando hay un streaming, que se crea un flujo de datos en donde nos streamea a nosotros un video en tiempo continuo. Bueno, nosotros lo que vamos a hacer es crear un stream, un flujo de datos en castellano, de lectura, y ahí vamos a ir leyendo los datos y después vamos a cerrar ese flujo de datos. Ese es el concepto que se utiliza para el manejo de archivos en C#, en casi cualquier tecnología también, que es el concepto de abrir un stream con nuestro archivo, con el cual nos vamos a estar contactando. Ya sea de entrada, ya sea de salida, o ya sea de entrada-salida, o lectura-escritura de datos. Para eso vamos a utilizar un tipo de apertura de archivo. Ahora lo vamos a ver. Los tipos de archivos por uso que habíamos visto antes, que bueno, los archivos permanentes donde los datos guardados cambian poco con el tiempo, son más que nada para estadísticas o backup o algo así, en donde guardamos datos para en algún momento si alguien quiere los revise. Archivos que son justamente donde de movimiento por ahí, que son de uso continuo, en donde el sistema realiza actualizaciones constantes. Hoy en día todas esas cosas ya se dejaron de usar un poquitito, se usan más por ahí donde se crean los archivos de uso permanente y alguien de otro lado los lee. Y archivos temporales que pueden ser, esto sí se usa en los archivos temporales. Se crea cuando se usa y se destruye por ahí para hacer alguna operación que no podemos hacer en memoria. Hoy en día casi todo se puede hacer en memoria, pero queremos generar un archivo temporal para ir comparando distintas versiones de archivos y demás. A veces se puede utilizar crear en una carpeta temporal algún archivito, hacer operaciones sobre los mismos y después eliminarlos. Los tipos de archivos de texto son planos, que están compuestos únicamente por texto sin formato, caracteres, obviamente, que se pueden codificar en distintos modos, dependiendo de la lengua. Hay un encoding que se va a utilizar, lo mismo que cualquier texto que se vea. Y los archivos, que estos son los que vamos a estar manejando principalmente en la materia. No principalmente, sino los que vamos a ver. Archivo binario es un archivo que contiene información de cualquier tipo, codificada en forma binaria, para almacenar y procesar el almacenamiento y procesamiento de ordenadores. Tiene esa codificación binaria, se da a través del programa que lo codifica y que lo descodifica. Por eso un archivo de Excel o un archivo ejecutable o lo que sea, uno no lo puede leer como texto, porque ahí ve cualquier cosa, ve una codificación que no entiende. Uno necesita un programa que lo codifique, un ejecutable quien lo codifica, el framework.net, que lo codifica y lleva a cabo esa ejecución que está programada en ese archivo ejecutable. Un archivo XLSX lo codifica en la aplicación de Excel. Cada archivo binario está preparado para poder ser utilizado por un programa propietario generalmente. Después tenemos tipos de archivos a través del acceso. Digamos, esto es lo que ya estuvimos viendo, pero con más detalle. Secuencial está diseñado para utilizar un archivo de texto con archivos de texto sin formato. Leemos de manera secuencial, no podemos acceder a una posición en particular directamente en el archivo. Se considera que cada carácter representa un carácter de texto, una secuencia, como una nueva línea, un dato en particular, se almacenan con caracteres ANSI. Esto es como nosotros vamos a estar manejando el stream de archivos. Un archivo de acceso aleatorio está compuesto por un conjunto de registros de longitud idéntica o conjuntos que contienen información y se pueden utilizar tipos definidos por el usuario para crear registros compuestos por números, campos, cada uno de los cuales puede tener diferentes tipos de datos.
los datos se almacenan como información binaria. O digamos, esto básicamente quiere decir que tiene un formato específico, este tipo de archivo que se genera en realidad un archivo binario, y nosotros cuando lo leemos, ya sea en el formato que tenga, que va a ser de tipo propietario, nosotros podemos acceder directamente a alguno de los registros que tengamos ya especificados, no de manera secuencial, sino dependiendo de cómo esté definido ese acceso de ese tipo de archivo que sea. Y los tipos de archivo binario, que esto justamente de cualquier modo que se ajuste a las necesidades, es lo mismo que el aleatorio, no sé por qué dice similar. Eh, bueno, sí, es similar porque acá no suponemos ya qué tipo de dato específico es, sino que está, está especificado dentro del binario, pero es casi lo mismo. Es necesario conocer justamente cómo está descrito ese archivo binario, por eso siempre dependen de una aplicación que lo generó, que es quien generó ese archivo binario y quien sabe comprenderlo. Eh, en el campo es texto, el segundo, digamos. Esto es un ejemplo de, bueno, si se almacena una serie de nombres y todo eso, qué es lo que hay que recordar. Básicamente hay que saber el formato del archivo binario cuando se obtiene ese archivo binario. Ahora, nosotros cuando estemos guardando en un archivo, esto por ahí, si les parece que son medio pavadas, me dicen y avanzamos más rápido, pero como por ahí es la primera vez que están manejando archivos, eh, hay que verlo desde todo punto de vista. Es bueno, cuando nosotros estemos guardando nuestro archivo, ya sea de texto o binario, nosotros vamos a guardar registros, que va a ser la unidad lógica donde almacenamos los datos. ¿Qué vamos a tener? Un nombre del registro, un tipo y un tamaño. Digamos. Esto es lo que nosotros vamos a querer estar guardando en, en, nuestro, en nuestros archivos, o en realidad van a ser los datos que vamos a manejar. Yo dije registro, pero en realidad esto es un campo. Un registro es un conjunto de campos y un conjunto de registros compone un archivo. Por más que nosotros lo veamos como texto, nosotros desde nuestro programa, cuando lo veamos de forma secuencial y con texto, nosotros desde nuestro programa sabemos que tiene un nombre ese archivo, desde nuestro programa, que es de un tipo y que tiene un tamaño. Entonces ya sabemos lo que estamos esperando y podemos interactuar con eso. Eso es básicamente lo que es un campo. Y un conjunto de campos es un registro y un conjunto de registros es un archivo. Tan simple como eso, es ponerle nombre a las cosas que ya vamos a ir viendo. Y acá viene la posta, que ahora lo vamos a ver. Prefiero que veamos primero así en la lectura cuáles son los tipos que nos va mostrando en C# para manejar archivos y después directamente con la práctica lo vamos a ver que ahí les va a quedar más claro. El namespace donde está todo el manejo de archivos es system.io, input-output, magia, y dentro de ahí tenemos el file, que esto me proporciona justamente métodos para crear, copiar, eliminar, mover y hacer todo manejo de archivos. Y esto me ayuda al manejo de FileStream. FileStream es esto que yo les comenté antes, en donde abrimos un string con un archivo que lo maneja a través de una secuencia de bytes, pero después el sistema, perdón, error mío, pero después C# nos va a proveer otras clases que me van a permitir a través de ese string convertir esos bytes a, eh, a texto, que ahora lo vamos a ver. Pero principalmente lo que nosotros hacemos es abrir un string con el archivo, en donde lo empezamos a leer. Cuando lo abrimos, ya le vamos a decir qué modo lo queremos abrir. Fíjense que esto es system.io.file, le decimos open y le pasamos el modo. Si el archivo ya existe y queremos buscar al final o crear un nuevo archivo, abre el archivo si existe y busca hasta el final del archivo o crea uno. En realidad hay que pasarle después. No, está bien, este lo crea si no existe. Esto es básicamente para ver cuando nosotros abrimos el archivo qué queremos hacer.
queremos crear uno nuevo, queremos crear uno y si el archivo existe pisarlo, queremos crear uno nuevo siempre, queremos apendiar, o sea, poner al final, concatenar datos a lo que ya existe, o queremos abrirlo o crearlo si no existe, o truncarlo, que es básicamente es como recrearlo, básicamente. Lo abre, pero lo deja en cero. Entonces es como si lo eliminaría y lo volvería a crear. Pero en realidad lo que hace es lo abre y lo vacía. Esa es la opción truncate. ¿Para qué vamos a querer hacer eso? Puede ser, no sé. Dependerá de lo que querramos hacer. Ese es el file stream, que es lo que vimos ahora. Y después, sobre ese file stream, nosotros ¿qué vamos a tener? Un stream writer y un stream reader, que van a ser esas clases que a mí me van a permitir manejar texto con los archivos, porque acuérdense que el file stream me daba una secuencia de bytes. Entonces yo manejar bytes, sigo sin poder manejar bytes desde mi código de una forma bastante simple. Entonces lo que a mí me va a convenir es agarrar ese file stream, ya estoy conectado con mi archivo, y ahí abro un stream writer o stream reader dependiendo de qué quiera hacer con el archivo, y ahí o escribo en el archivo o leo del archivo. Obviamente va a depender de cómo lo haya abierto anteriormente. Ahora cuando lo veamos en el ejemplo le va a quedar más claro. Ya sé que esto igual es medio loco verlo así, pero bueno. Los archivos pertenecen a la clase FileStream. Podemos reducir sus operaciones como crear un archivo o abrir, leer o escribir, cerrar el archivo. Como les dije antes, lo primero que tenemos que hacer es abrir el stream con el archivo, o sea, abrir mi flujo con el archivo, en donde acá voy a tener que, acá es donde me pueden salir problemas de permisos y demás, o que el archivo esté en uso. Eso también va a depender de qué acceso yo le pida o no. Entonces yo creo una variable que va a ser de tipo FileStream, que es esta clase que me provee C#, me provee .NET, el framework, y le voy a decir la ruta, el modo de apertura, o la ruta, el modo de apertura y el acceso que quiero tener, o en su amplitud más grande, o sea, la cantidad mayor de parámetros, le voy a decir ruta, modo de apertura, acceso y sharing, que es si quiero bloquear el archivo para que no lo use otra persona o no. Esta es programación 1, entonces toda la parte de sincronización, bloqueo y demás, la vamos a dejar relajada, no le vamos a prestar tanta atención, porque lo primero que queremos comprender es el manejo correcto de archivos, lectura y demás, y escritura. Después van a empezar a ver un poco más ese tema, lo digo sobre todo porque por ahí hay gente que ya tiene algo de conocimiento y empiezan a pensar, bueno, bueno, relax. Ruta, directorio donde se desea guardar el archivo o leer, dependiendo de lo que esté haciendo. Modo de apertura, donde ya habíamos visto antes. File access, que es leer, escribir o ambas, es el acceso. Acá es donde yo puedo tener algún problema de permiso del archivo. Generalmente con archivos de texto no hay problemas porque lo abrimos de un modo que se puede abrir constantemente, pero a veces puede saltar algún error ahí. Y el sharing, que es modo de bloqueo, acá sí es donde podemos bloquear el archivo y dejarlo que no sea accesible de otro lado. Esto es lo que ya vimos antes, que es el file mode, create new, truncate, create, open or create o append, me gusta repetir. File access, que justamente para qué estoy abriendo ese archivo, qué tipo de acceso quiero tener en mi stream con mi archivo, que puede ser de lectura, escritura o escritura. Acá va a depender de los permisos con los que yo esté ejecutando mi aplicación, mi Visual Studio. Nosotros no vamos a tener problemas generalmente en Windows, pero acá es donde hay que, si uno genera una aplicación que quiere que realmente quede corriendo, leer archivos y demás, hay que tener cuidado con eso. Y para leer datos de un archivo, abrirlo en modo lectura, estableciendo un flujo. Así es como se lee un archivo. Ahora después lo vamos a ver en
en el ejemplo, vamos a jugar un poco con ese ejemplo, en donde, bueno, genero un stream. Fíjense, este es el stream de bytes que se me genera a mí, que es como mi flujo de datos con, con el archivo, que queda guardado en memoria. Entonces, una vez que yo tengo ese archivo en memoria, yo lo abro a través de esta clase que me provee.NET, que es StreamReader o StreamWriter si quiero escribir, y ya tengo algo más simple para manejar a mí, me va a dar este tipo de dato abstracto que es el StreamReader o clase, mejor más dicho correctamente, o dicho más correctamente. Esta clase que me provee.NET me va a proveer un montón de métodos, que es lo que hacemos nosotros con la hostedad, donde cuando generamos una clase y proveemos métodos para facilitar y que nos deje de interesar cómo funciona internamente. Bueno, esto me va a proveer métodos de leer una línea, leer hasta el final, ir leyendo. Entonces, con esto vamos a poder manejar de una forma mucho más simple, leer un archivo de texto desde a través del stream. Se le manda directamente acá, es donde tenemos que decirle la locación en donde esté. Si no le decimos la locación, solo decimos el archivo, lo va a buscar en el lugar en donde esté el ejecutable. Que acuérdense que igual ahora lo vamos a ver, el lugar donde está el ejecutable es el bin debug. Ahora después lo vemos. Y después el otro punto que aparecía era el access. A ver, estas cosas no se las tienen que saber de memoria, pero sí las tienen que saber aplicar en, en el código. Y sí tienen que conocer, lo digo sobre todo para el parcial, ya sea teórico y práctico, bueno, qué es un file stream, qué es un stream reader, stream writer, que tengo modos de acceso, que tengo, tampoco se tienen que saber de memoria todos los modos de acceso, pero por lo menos sí saber que hay modos de acceso, modos de apertura, que le tengo que pasar la ruta del archivo. Tienen que acostumbrarse a recordar algunas cosas, no todo buscar continuamente en el Google o Google más correctamente. Bueno, el modo de acceso es lectura, lectura read block, esto es lo que ya me provee el Stream Reader, perdón, que son los métodos del Stream Reader, donde bueno, puedo leer carácter por carácter, puedo leer un bloque de caracteres, puedo leer una línea, lo que vamos a usar es leer una línea. Todo esto retorna a string, creo. Esto me retorna un array de chars. Read to end, pick obtiene el valor del próximo carácter disponible, pero no avanza. Y close me cierra el string. Esto ahora vamos a ver por cómo lo vamos a ir recorriendo a través de los ciclos que ya estuvimos viendo. Bueno, podemos hacer un while, podemos ir leyendo línea por línea, carácter por carácter. Generalmente nos va a interesar cuando tenemos un archivo de texto ir leyendo línea por línea, dependiendo de lo que quiera hacer. Acá hay un ejemplito también, después lo vamos a ver en el código. Acá hay otro ejemplo utilizando el pick, que es que me dice cuál es el próximo carácter sin moverme, como para saber si tengo algo después. Es más fácil usar la readline. Y así como estaba el archivo de, perdón, la clase de lectura, tenemos la clase de escritura, en donde es lo mismo, pero al revés. O sea, en vez de leer, escribimos. Obviamente, abrimos nuestro StreamWriter. En el StreamReader también le podemos pasar, fíjense que podemos hacerlo a través de un archivo o lo podemos abrir directamente con el StreamReader, que es como que abre un file stream en el medio. Entonces por ahí podemos evitar la parte de file stream, pero está bueno abrir el file stream y después el stream reader. Lo mismo con el stream writer. Como todo, ya vieron, ahí está lo que se llama sobrecarga de métodos, en donde un método tiene distintas formas de llamarlo, con distintos parámetros. Bueno, nosotros usaremos el que nos sea más conveniente. Para el stream writer lo mismo. Escribimos una cadena de un texto, una línea, hacemos un flush que es que tira el contenido en el archivo, por si estamos haciéndolo de otra forma en donde todavía no lo tiró. El writeLine igual sí tira el contenido del archivo, ahora después lo vamos a ver. Y el close realiza la escritura pendiente sobre el archivo y lo cierra.
porque si no le vamos diciendo, lo va haciendo cuando le parece conveniente al framework, cuando yo le hago write-line. Generalmente lo hace en el momento, pero podría existir el caso de que no lo haga en el momento. Un ejemplo para escribir y demás. Y esto que fue lo que nos quedó, que no sé por qué está en el orden invertido, es, bueno, para crear un archivo, podemos usar el file.create, donde le pasamos el path, el buffer size, que es el número de bytes almacenado en el buffer para leer y escribir el archivo. Esto no lo vamos a usar tanto. Y una seguridad, digamos, esto es cuando querramos escribir un archivo que puede ser claramente del tipo binario, en donde nosotros vamos a manejar en memoria nuestro array de bytes. Lo que pasa que, ¿por qué digo no me quiero meter tanto en esto? Porque acá no vamos a ver cómo crear un archivo a través de un array de bytes y demás, porque tiene su complejidad y preferimos estar manejando mejor la parte de archivo de texto, pero es interesante que lo vean. Cómo crear, por ahí esto sí se va a usar bastante, que es el file.exist, en donde le pasamos un path y ahí nos va a decir si existe o no dicho archivo. Y como decía Homero, nada puede malir sal. Acá dice pueden suceder fallas, o sea, ya está sucediendo una falla que es esta escritura. Archivos inexistentes, dañados o sin permiso de lectura o escritura. Entonces, todo eso lo vamos a manejar a través del try catch, que es el manejo de excepciones de C#, y también siempre tenemos que controlar si el archivo existe o no. Esto ya depende, igual que como las otras cosas que estuvimos haciendo, bueno, el manejo que tengamos nosotros de validación, de decir, bueno, vamos a validar o no para tener un desarrollo más correcto. Ahora, antes de pasar a la práctica, ¿hay alguna duda en particular sobre esto? Que igual imagino que no debe haber mucha, porque es más leer y escribir del archivo. Che, gracias, porque si no, no me responden. Entonces voy a cortar esta